Psicobiografías. Erich Fromm. Erich Fromm fue uno de los principales pioneros en renovar la concepción del psicoanálisis. Una vez este se asentó en Europa, Fromm se oponía a la visión reduccionista del psicoanálisis que detallaba que el ser humano está condicionado por un conjunto de fuerzas inconscientes que no pueden ser controladas por nuestra voluntad consciente. Frente a esta oposición surgió el psicoanálisis humanista. A partir de entonces, Erich Fromm desarrolló sus teorías focalizadas en el psicoanálisis y en la crítica del mundo occidental. Llegó a publicar más de 30 libros y se considera hoy en día uno de los psicólogos más bien valorados en la psicología. Biografía de Erich Fromm. Erich Fromm nació el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt, Alemania, en una familia de origen judío ortodoxo, la cual le había tenido varias generaciones de antepasados ejerciendo como rabino. Hijo único de Neftali Fromm y su madre Rosa Krauss, creció sintiéndose identificado con la religión que le rodeaba, queriendo seguir las mismas direcciones de los antepasados de su familia, relatando el mismo: me eduqué en el seno de una religiosa familia judía y las páginas del Antiguo Testamento me conmovían y estimulaban más que cualquier otra cosa a la cual estuve expuesto. Sin embargo, la llegada de la Guerra Mundial le produjo un cambio en la mentalidad de Erich Fromm, al comprobar que la gente que tenía asociada como gente con un fuerte espíritu pacifista se subía al carro de la violencia de los gobernantes, además ver morir a primos y tíos cercanos. A partir de aquel entonces, su principal objetivo se focalizó en comprender cómo las fuerzas gubernamentales eran capaces de influir en la multitud de la población que se mueve de forma pacífica a entrar en una lucha que difícilmente le traía beneficios a la población. Posteriormente a la guerra desencadenó una actitud crítica frente a todo sin dar nada por sabido. Esta nueva forma de ver el mundo fue lo que le acercó a las ideas de Freud para comprender los mecanismos individuales y de Marx para comprender los sociales. Su pensamiento terminó moldeándose radicalmente al empezar a estudiar Derecho en la Universidad de Frankfurt y Sociología en Heidelberg posteriormente. Sin embargo, nunca dejó de tener contacto con el pueblo judío. Su tesis doctoral en 1922 se centró en la ley judía, la cual Fromm consideraba esencial para el pueblo judío pudiera mantenerse unido. En 1924, Fromm inició su práctica en el psicoanálisis en un centro terapéutico en la ciudad de Heidelberg, donde su pensamiento sociológico adquirió nuevos términos psicológicos. Su primera psicoanalista, Frieda Reichmann, terminó siendo su esposa, separándose en 1930-1931 y divorciándose en 1940. Sin embargo, mantuvieron amistad durante toda su vida. Su formación psicoanalítica concluyó en Berlín, en el Instituto Berlín, donde posteriormente abrió su primer consultorio y abandonó definitivamente sus creencias de religión ortodoxa para convertirse al ateísmo. Seguidamente, en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, fue acercándose a las ideas marxistas. En el año 1931 cayó enfermo de tuberculosis y viajó a Davos para mejorarse, donde vivió un año. En aquel entonces el nazismo estaba en auge para llegar al poder y el instituto tuvo que emigrar a Ginebra hasta 1934 y posteriormente a la Universidad de Columbia de Nueva York. En la gran ciudad tuvo la oportunidad de tener mucho contacto con los grandes pensadores refugiados, también en Estados Unidos. Con ello, el año 1943 obtuvo el reconocimiento de ser uno de los miembros fundadores de la filial neoyorquina de la Escuela de Psiquiatría de Washington. Seguidamente volvió a casarse con Heidi Gurnland, con la cual se mudaría en 1950 a México, y sin embargo ella murió 2 años después mientras él impartía clases en la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Además de ello, era reclamado por muchas de las grandes universidades para dar charlas y exponer sus libros. En 1953 volvió a casarse con Anis Globe. En medio de la guerra de Vietnam, volvió a postular nuevas preferencias e ideales, involucrándose totalmente en los movimientos pacifistas. Durante esta época escribió su gran bestseller, El arte de amar. Erich Fromm consiguió una cátedra en la Universidad Estatal de Michigan, siendo nombrado después como profesor de la Universidad de Nueva York en 1962. A continuación, en 1965 se retiró
de su práctica profesional y aún así siguió impartiendo charlas en muchas de las grandes universidades e institutos. Erich Fromm quiso pasar sus últimos años en Suiza, en Uralto, donde en 1980 murió de un ataque al corazón. La teoría de Erich Fromm. El factor que desencadenó gran trascendencia en las investigaciones de Erich Fromm fue, a diferencia de sus compañeros psicoanalistas, él se inició desde la sociología y no desde la medicina o la psiquiatría. Fue a raíz de esta perspectiva sobre la cual Fromm pudo observar al ser humano en una gran complejidad como un todo integral. A partir de esta concepción de la persona como un todo, pudo exponer la idea de que no todo responde a la biología o a la patología orgánica, puesto que el entorno y las circunstancias vitales y sobre todo la sociedad en que se encuentra la persona son factores condicionantes del ser humano y no es únicamente su condición orgánica. Para poder comprender la teoría de Fromm debemos conocer que esta fue influida por las ideas de Freud y Marx. Freud basaba su teoría en las pulsiones inconscientes que condicionaban nuestras voluntades conscientes, así como impulsos biológicos. Por otro lado, Marx postulaba que los individuos estaban determinados por la economía y la sociedad. Frente a ello, Fromm trató de unificar los dos movimientos, el psicoanálisis y la sociología, denominando la psicología social analítica. Erich Fromm consideraba que estas dos prácticas excluían la libertad del hombre. El psicoanálisis de Freud condicionaba al hombre a su naturaleza biológica, mientras que Marx lo asociaba al determinismo socioeconómico. Así fue como Fromm estableció la libertad del hombre como punto central de su teoría, buscando que el hombre trascendiera de los determinismos de su propia biología y de la sociedad. Frente a ellos, desde el punto de vista sociocultural, el máximo objetivo de Fromm no era lograr un ajuste o adaptación social, sino la integridad del individuo en sí mismo. Por otro lado, desde el punto de vista biológico, hizo énfasis en que el origen de los problemas psíquicos no se sustentan únicamente en la condición orgánica, puesto que interfieren un conjunto de variables ambientales que también condicionaban el origen de los problemas psíquicos, como las relaciones interpersonales, la cultura, los modelos de afrontamiento a los problemas. En base a estas ideas, Erich Fromm estableció una teoría de la personalidad. En resumen, frente a estos dos sistemas establecidos por dos grandes pensadores que sustentaban una teoría determinista, Erich Fromm animaba a la sociedad a trascender de las condiciones que se les atribuían y a que buscaran la libertad y su propia razón de ser, algo que se reflejaba en las convicciones de Erich Fromm. Libros de Erich Fromm. Además de ser uno de los pensadores más influyentes de nuestros tiempos, Erich Fromm fue un gran escritor, el cual escribió decenas de libros, entre ellos algunos ejemplos que podemos encontrar: Escape, la libertad, Hombre por sí mismo, el arte de amar, La sociedad sana, la anatomía de la destructividad humana, el corazón del hombre, el miedo a la libertad, y podrá sobrevivir el hombre y seréis como dioses. El arte de amar de Erich Fromm. El arte de amar es un libro que publicó Erich Fromm en 1956 que tuvo una gran repercusión, convirtiéndose en un bestseller debido a que permitió a varias generaciones a poder reflexionar sobre uno de los temas más importantes de nuestra razón de ser, el amor. El libro ayuda al lector a cuestionarse sobre algunos aspectos del amor que pueden parecer sencillos a primera instancia, como qué significa amar, cómo desprendernos de nosotros mismos para experimentar este sentimiento. Además, manifiesta las distintas formas de expresión del amor, como el amor fraternal, filial, parental a uno mismo, siendo una de estas formas de un rasgo de madurez y no únicamente una relación personal. El arte de amar de Erich Fromm nos enseña también que el amor no es mecánica o pasajero, es un arte que se obtiene gracias a su aprendizaje. Con ello nos muestra para aprender a amar la persona debe actuar como lo haría si quisiera aprender cualquier disciplina de arte, como la música, la pintura, la medicina. Finalmente resalta que no debemos vivir buscando el éxito, el poder o el dinero, sino aprender y cultivar el arte de amar. El amor intenta entender, convencer, vivificar. Por este motivo el que ama se transforma constantemente, capta más, observa más, es más productivo, es más él mismo. Con esto concluimos. Link fuente:
https www.psicologiaonline.com, Eric Fromm, biografía y teorías, libros 445 HTML. Bueno, gracias, hasta pronto, nos vemos en las próximas secciones de psicobiografías y continúen con el resto de la revista. Un placer, chao, hasta pronto.